Hoy voy a enseñarte a resolver problemas de peso, masa y gravedad. Empecemos con el primer problema. Dice, la masa de un niño es 25 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Vamos a anotar los datos del problema. Primero, la masa. 25 kilogramos, representamos con la letra M, más. Masa igual a 25 kilogramos. Luego, para hallar el peso se necesita la gravedad. Vamos a trabajar con la gravedad de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Algunos trabajarán con 9,8, otros trabajarán con 10. Bueno, tú tienes que trabajar con la gravedad que el profesor te dé. Pero en este video vamos a trabajar con esta gravedad. La pregunta es el peso, así que al peso le voy a poner una incógnita. La fórmula que se utiliza para resolver este tipo de problemas es la siguiente. Peso es igual a masa por gravedad. Aquí no dice por, son dos letras juntas, pero se sobreentiende que ahí va una multiplicación. Entonces, vamos a reemplazar los datos para calcular el peso. Peso es igual a masa, 25 kilogramos, por, aquí ya estoy poniendo el por, el símbolo del por, gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. 25 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, hay que multiplicarlo en la calculadora y obtendremos el resultado de 245.25. 245.25. Intenta realizar el ejercicio en tu calculadora. Yo lo voy a hacer aquí en esta calculadora. 25 por 9,81 y da efectivamente, bueno, me sale en fracción, pero si pulso esta tecla me sale en números decimales. 245.25 newton. Efectivamente, esa es la solución. Ahora, observa que la respuesta es newton. La pregunta es, ¿de dónde sale newton? Bueno, siempre que multiplicamos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, el resultado será newton. Si te quedó claro este problema, ahora te voy a invitar a que pongas pausa a este video y resuelvas este otro ejercicio, que dice encontrar el peso de un elefante, aquí está el elefante, cuya masa es de 4.500 kilogramos. Pon pausa al video y resuelve el ejercicio. Si ya lo has hecho, lo voy a hacer yo para que puedas verificar si lo hiciste bien o no. Ponemos los datos del problema. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos la masa, así que anoto masa, 4.500 kilogramos. Y tenemos también la gravedad, que, como ya dijimos, vamos a trabajar con 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Hay que entender que la gravedad no es la misma en todos los lugares de la Tierra. Varía si estás en alguna montaña, que si estás más abajo. Bueno, en distintos lugares la gravedad va a variar, pero no va a variar tanto. Por eso digo que voy a trabajar con esta gravedad, aunque en otros lados se trabaje con otra gravedad. Aproximadamente igual, 9,8 está muy cerca al 10, o 9,81 está muy cerca al 9,8. Bueno, pero esto por supuesto es en la Tierra. Si estuviéramos en otro planeta, la gravedad sería diferente. Bien, la pregunta es encontrar el peso. Bueno, aquí no es una pregunta, pero es lo que nos piden, encontrar el peso, así que el peso es la incógnita. Este ejercicio, por supuesto, ya tú lo has resuelto, así yo solamente estoy mostrando cómo se hace para que puedas verificar. Peso es masa por gravedad, y en lugar de la masa anoto 4.500 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. La multiplicación da como resultado 44.145 newton. Ya dijimos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre dará como resultado newton. Ese sería el resultado. Vamos a verificar en la calculadora. Tenemos el resultado del ejercicio anterior, pero ahora vamos a multiplicar 4.500 por 9,81. Y el resultado da efectivamente 44.145. Espero que te haya salido bien este resultado. Si no te salió, si en algo te equivocaste, te doy otra oportunidad. Pon pausa al video y resuelve este otro problema. Si ya lo has hecho, lo vamos a resolver juntos. Dice ahí, ¿cuál es el peso de un cangrejo cuya masa es de 0,875 kilogramos? Bueno, los datos. La masa es el dato, porque la pregunta es cuál es el peso. La masa es 0,875 kilogramos. En realidad esto se leería 0 enteros 875 milésimas de kilogramo. La gravedad ya dijimos que es 9
enteros 81 centésimas metros sobre segundo cuadrado, y el peso es la incógnita. La fórmula ya la hemos usado en los dos ejercicios anteriores. Peso es igual a masa por gravedad. Se multiplica la masa, 0,875 kilogramos, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. El resultado de esta multiplicación es 8,58 newton, porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre dará como resultado newton. Vamos a comprobar este resultado en la calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora y ahora voy a borrar esto y anoto 0,875 por 9,81, ¿sí? Y obtenemos el resultado en fracción que, si pulso esta tecla, me lo transforma en números decimales. 8 enteros y aquí aparecen muchos decimales, pero yo solo voy a utilizar los dos primeros, 58. Si en vez de 3 tuviera, por ejemplo, 7, entonces tendría que poner 59. Cuando el número que estoy borrando, el último número que no voy a tomar en cuenta, es mayor a 5, entonces se le aumenta 1 al último dígito que queda, que en este caso sería 8. Como es menor a 5, es 3, no se le aumenta nada, así que el resultado es 8,58 newton. Bien, pongamos pausa al video otra vez y resolvamos este otro ejercicio. Pon pausa al video, intenta resolver este otro ejercicio. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver yo para que podamos verificar. Aquí dice, la masa de un caracol es de 9,5 gramos. Fijémonos que ya no dice kilogramos, sino dice gramos. Calcular su peso. Entonces, vamos a hacerlo. Espero que ya tú lo tengas resuelto. Vamos a ver si está bien. Los datos serían: primero, la masa es 9,5 gramos. Ahora bien, ya no podemos trabajar con esta gravedad porque no estamos trabajando con kilogramos. Vamos a trabajar con la gravedad de 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Ya no en metros, porque se trabaja en metros cuando tenemos kilogramos, pero cuando tenemos gramos se trabaja en centímetros. Entonces, la gravedad, bueno, he hecho en realidad una conversión de unidades, es la misma gravedad, solo que en distintas unidades. Aquí sería 981 centímetros por segundo cuadrado, y el peso es la incógnita. Bien, entonces usamos la misma fórmula, peso igual masa por gravedad, y reemplazamos. En lugar de la masa, 9,5 gramos, multiplicado por 981 centímetros por segundo cuadrado. Realizando esta multiplicación se obtiene 9.319,5 dinas. Así se llama esta unidad. Ya no es newton. Cuando tenemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, el resultado es newton. Pero cuando tenemos gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, el resultado es dinas. Y se representa así, se escribe de esta manera. Vamos a hacer los cálculos en la calculadora. Aquí está la calculadora. Multiplicamos 9.5 por 981 y obtenemos este resultado, que es exactamente el que anoté aquí, 9.319.5 dinas. Es muy importante entonces saber elegir la gravedad para cada caso. Cuando la masa está en kilogramos, la gravedad va a ser 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Pero cuando la masa está en gramos, la gravedad será 981 centímetros sobre segundo cuadrado. También es importante saber que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton, mientras que gramo por centímetro sobre segundo cuadrado es dinas. Vamos a aclararlo un poco más esto último que acabamos de explicar en la siguiente tabla. Tenemos la masa, la gravedad y el peso. Si la masa está en kilogramos y se multiplica por la gravedad que está en metros sobre segundo cuadrado, el resultado será newton. Y se anota la letra N. Si la masa está en gramos y la multiplico por la gravedad tiene que estar en centímetros sobre segundo cuadrado y el resultado será dinas. Hay dos casos más. Si la masa estuviera en UTM, unidad técnica de masa, por si acaso, si nunca escuchaste de unidad técnica de masa es porque ya no se usa tanto, más se usa kilogramos y gramos. Pero si estuviera en algún problema UTM, unidad técnica de masa, se debe multiplicar por metros sobre segundo cuadrado. O sea, de la misma manera que kilogramos se multiplica por metro sobre segundo cuadrado, UTM se multiplica también por metros sobre segundo cuadrado.
Así que la gravedad que se utilizaría en este primer caso, en kilogramos, sería la misma que en UTM. UTM por metro sobre segundo cuadrado da como resultado un peso en kilopondios. Ahora, en el sistema inglés, nosotros tenemos la masa medida en slug. Si es slug, que es la masa, la multiplicamos por pie sobre segundo cuadrado. Slug por pie sobre segundo cuadrado, entonces tendremos el resultado en libras fuerzas. El peso será en libras fuerzas. Entonces, la masa puede estar en kilogramos, en gramos, en UTM o en slug. Y la gravedad tendrá que estar en las distintas unidades. Si está en kilogramos, será metros sobre segundo cuadrado. Si está en gramos, será centímetros sobre segundo cuadrado. En UTM es metros sobre segundo cuadrado, al igual que en kilogramos. Y si la masa está en slug, pues la gravedad tiene que estar en pie sobre segundo cuadrado. Los resultados de los pesos son los que aparecen aquí. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton, gramo por centímetro sobre segundo cuadrado Dina, UTM por metro sobre segundo cuadrado kilopondio y slug por pie sobre segundo cuadrado es libras, fuerza. Vamos a dar como dato también la gravedad en la Tierra. 9,81 metros sobre segundo cuadrado o 981 centímetros sobre segundo cuadrado o 32,17 pies sobre segundo cuadrado. Se utiliza la que corresponda, la gravedad que corresponda, dependiendo de la masa que nos den como dato. Veamos otro ejemplo. Si una mariposa tiene una masa de 0,25 gramos, ¿cuál sería su peso? Entonces, como datos tenemos 25 centésimas de gramos, es la masa, y la gravedad es 981 centímetros sobre segundo cuadrado, porque se multiplica gramos por centímetros sobre segundo cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuál es el peso? Entonces, el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa es 0,25 gramos y se multiplica por la gravedad, que es 981 centímetros por segundo cuadrado. Hacemos la multiplicación y obtenemos como resultado 245,25 dinas, porque gramo por centímetro sobre segundo cuadrado es dinas. Vamos a comprobar que esto es así en la calculadora. Anoto 0.25 por 981 y nos da como resultado, bueno, aquí da una fracción, pero si pulso esta tecla tengo 241.25. Recordemos que gramos por centímetro sobre segundo cuadrado es dina. Pon pausa al video e intenta realizar este otro ejercicio. Dice calcular el peso de una rana que tiene una masa de 850 gramos. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento para ver si tu resultado coincide con lo que yo voy a hacer. Los datos. La masa es 850 gramos. Siempre que se trabaje en gramos, la gravedad tiene que ser en centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces utilizamos 981 centímetros sobre segundo cuadrado. El peso es la incógnita, es lo que pide calcular. Y entonces usamos la fórmula que ya hemos estado usando en todo este video. Peso es igual a masa por gravedad. La masa, 850 gramos, por la gravedad, 981 centímetros por segundo cuadrado. Multiplico 850 por 981 y obtengo este número que es 833.850 dinas, porque gramos por centímetro sobre segundo cuadrado es dinas. Así entonces queda resuelto este ejercicio. Vamos a comprobar una vez más que este resultado está bien en la calculadora. Tenemos 850 por 981 y el resultado efectivamente es 833.850. Por supuesto, si el profesor en lugar de trabajar con 981 trabajara con 980, como lo hacen algunos profesores, el resultado no saldría el mismo. Sería muy distinto si en vez de trabajar con 981 trabajara con 1000. Algunos profesores trabajan con 1000, que vendría a ser lo mismo a 10 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces el resultado va a depender de la exactitud con la que se trabaje la gravedad. Entonces si trabajas con una gravedad diferente, el resultado va a variar un poco. De todas maneras, se aceptan los resultados, aunque tengan una pequeña variación en los números que están más a la derecha. Bien, continuemos entonces. Pon pausa al video e intenta realizar este otro ejercicio. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. Dice, la masa de una abuelita es de 6,5 UTM. ¿Cuál es su peso? Vamos a anotar los datos. La masa me la dan, es 6,5 UTM, unidad técnica de masa. Entonces ese es el primer dato, masa igual a 6,5 UTM, 6 enteros 5 décimas. La gravedad para UTM es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Siempre que se trabaja en UTM tiene que ser metros sobre segundo cuadrado. Y la incógnita es el peso. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces multiplico 6,5 UTM, que es la masa, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. La multiplicación me da como resultado 63 enteros 765 milésimas. Y la unidad va a ser kilopondio, porque UTM por metro sobre segundo cuadrado es kilopondio, tal como lo habíamos dicho en una tabla que mostramos hace un momento. Entonces siempre UTM por metro sobre segundo cuadrado da como resultado kilopondio. Vamos a comprobar que este resultado está bien en la calculadora. 6.5 por 9.81. Tenemos como resultado 63,765 o punto 63 enteros 765 milésimas de kilopondio. Entonces está correcto el resultado y ahora pon pausa al video y realiza este otro ejercicio. Si ya lo has hecho, lo voy a leer. Dice, encontrar el peso de un gigante, aquí está el gigante, cuya masa es de 12,7 UTM. Primero anotamos los datos. Tenemos como dato la masa, 12,7 UTM, y cuando es UTM ya dijimos que era 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y la pregunta dice encontrar el peso. Bueno, no es una pregunta, es una orden. Peso es igual a masa por gravedad, multiplico la masa, 12,7 UTM, por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. La multiplicación me da como resultado 124,587, y la unidad será kilopondio, porque UTM por metro sobre segundo cuadrado es kilopondio, tal como lo habíamos dicho en el ejercicio anterior. Ese será el resultado. Vamos a comprobar este resultado en la calculadora. 12.7 multiplicado por 9.81. Tenemos como resultado 124.587. Ahora pon pausa al video y realiza este otro ejercicio. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver yo. Dice, ¿cuál es el peso de una jirafa cuya masa es de 25 slug? Entonces, los datos serán los siguientes. La masa es 25 slug. Si la masa está en slug, como ya lo vimos en la tabla que mostramos un poco más atrás, la gravedad tiene que estar en pie sobre segundo cuadrado. La gravedad será 32,17 pie sobre segundo cuadrado. 25 entonces es la masa y la gravedad 32,17. Podemos entonces con estos datos hallar el peso, que es lo que el problema me está pidiendo. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces multiplico 25 slug por 32,17 pie sobre segundo cuadrado. La multiplicación da como resultado 804,25 libra fuerza. ¿Por qué slug? Por pie sobre segundo cuadrado es libra fuerza. Ese sería el resultado, el peso que el problema me estaba pidiendo. Comprobemos para ver si el resultado está bien. Multiplico 25 en la calculadora por 32,17 y efectivamente obtengo 804,25. Y slug por pie sobre segundo cuadrado es libra fuerza. Si te salió bien, ahora pon pausa al video e intenta realizar este otro ejercicio. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento para que puedas verificar. El problema dice, la masa de un oso panda es de 10 slug. Entonces los datos son masa 10 slug.
Si la masa está en slug, la gravedad tiene que estar en pie sobre segundo cuadrado, que será 32,17 pies sobre segundo cuadrado. La pregunta dice ¿cuál es el peso? Bueno, dice calcular el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Multiplico la masa, que es 10 slug, por 32,17 pies sobre segundo cuadrado y obtengo como resultado 321,7 y la unidad será libra fuerza, porque slug por pie sobre segundo cuadrado es libra fuerza. Verifiquemos si este resultado está bien en la calculadora. Multiplico 10 por 32,17, 32 enteros, 17 centésimas, y efectivamente obtengo 321,7. Ese es el resultado correcto. Muy bien, espero que te haya salido este resultado. Y ahora vamos a pasar a otro tipo de problema. Ya habíamos dicho que el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero ¿qué pasa si en algún ejercicio me dan el peso y me piden la masa? En ese caso hay que despejar la fórmula. ¿Cómo se hace el despeje de fórmula? Bueno, primero se anota masa por gravedad a la izquierda y el peso a la derecha. Luego la gravedad, que está multiplicando la masa, pasa a dividir y así obtengo la fórmula masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar en los problemas que haremos a continuación. Entonces hay que aprenderse de memoria. Así como nos aprendimos que peso es igual a masa por gravedad, podemos aprendernos de memoria que la masa es igual al peso entre la gravedad. O para los que saben despejar, simplemente despejan y tienen la fórmula que necesitamos para los problemas que haremos a continuación. Empecemos entonces con este primer problema. Aquí dice, el peso de un bebé es de 40 newton. ¿Cuál es su masa? Bien, entonces los datos. En este caso, lo primero que me dan es el peso. El peso del bebé es 40 newton. Sabemos que cuando el resultado es newton, eso es porque la gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Eso ya lo hemos explicado en esta tabla que mostramos hace un rato, donde el peso es newton y entonces la gravedad tiene que ser metros sobre segundo cuadrado porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Entonces, sí o sí tiene que ser la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esta tablita hay que sabérsela bien porque se utiliza, como hemos podido observar, en prácticamente todos los ejercicios de este tema. Entonces, si te la copias esta tabla y la tienes a mano, quizás en una foto en tu celular, la puedes utilizar muchas veces. De todas maneras, voy a darte un enlace donde puedas descargar esta imagen con todas las fórmulas para que puedas utilizarla en los ejercicios que vayas haciendo. Bien, entonces la pregunta es la masa. ¿Cuál es la masa? Y entonces sabemos que la fórmula es masa igual a peso sobre gravedad. Ya lo hemos despejado hace un momento. Hay que reemplazar. En lugar del peso pongo 40 newton y en lugar de la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Divido 40 entre 9,81. 40 entre 9,81 sale 4,08 kilogramos. Y quizás nos preguntemos por qué sale kilogramos, de dónde sale este resultado. Bueno, para empezar, vamos a verificar los números. Divido 40 entre 9,81 y obtengo 4,077. Aquí se redondea, como estoy utilizando solo hasta la centésima. La siguiente, que sería la milésima, como es mayor a 5, le aumenta 1 a la centésima. Por eso anoto 4,08. O 4 enteros, 8 centésimas de kilogramo. Ahora, la siguiente pregunta era ¿por qué kilogramos? Bueno, ya hemos dicho que kilogramos multiplicado por metro sobre segundo cuadrado da newton. O sea, newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Podría anotar, en lugar de anotar newton, podría anotar todo esto. Entonces, como abajo tengo metro sobre segundo cuadrado, se simplifica metro sobre segundo cuadrado del numerador con metro sobre segundo cuadrado del denominador y así es como queda kilogramos. Bien,
Entonces, muy importante recordar que Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, tal como lo acabamos de ver en la tabla verde que les mostré aquí hace un momento. Bien, si esto ya está claro, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Pon pausa al video y resuelve este otro ejercicio, este otro problema. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. El problema dice: encontrar la masa de un hipopótamo cuyo peso es de 15.000 newton. Así que el primer dato es el peso, 15.000 newton. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado cuando se está trabajando con newton. Y la masa sería la incógnita. La fórmula es la misma que se utilizó en el ejercicio anterior. Masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces, reemplazando, en lugar del peso ponemos los 15.000 newton dividido entre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Dividiendo se obtiene 1529,05 kilogramos. Ya hemos dicho que estos kilogramos se obtienen porque newton se transforma. Newton es lo mismo que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y abajo se tiene metro sobre segundo cuadrado, así que se simplifica y queda como resultado kilogramos. Ahora, todo este procedimiento que he hecho aquí a un lado y que también hice aquí a este lado, no es necesario anotarlo. Simplemente en nuestra mente debemos recordar que es así, simplificar en nuestra mente y en el resultado simplemente anotamos kilogramos. Espero que este ejercicio te haya salido bien, que lo hayas hecho antes de que yo lo haga, así como todos los demás ejercicios. Y por supuesto, los que no pudiste hacer, puedes ver el video para saber cuál es la forma correcta de resolverlo. Ahora pon pausa al video y realiza este otro problema. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver yo para que veas si está bien. Dice: el tomate tiene un peso de 90.000 dinas. Entonces, el primer dato es el peso, 90.000 dinas. Luego dice la pregunta: ¿cuál sería su masa? Bueno, cuando el peso es dinas, la gravedad, ¿en qué unidades tiene que estar? Bueno, y entonces aquí recordamos que si la masa está en gramos, la gravedad tiene que estar en centímetros sobre segundo cuadrado y así se obtiene dinas. Entonces, para obtener dinas, la masa tiene que estar en gramos, el resultado va a estar en gramos, pero la gravedad tiene que estar en centímetros sobre segundo cuadrado. Y ya hemos dicho también que la gravedad en centímetros sobre segundo cuadrado es de 981. 981 centímetros sobre segundo cuadrado es la gravedad. Esa es la gravedad que voy a utilizar para que al multiplicar gramos por centímetros sobre segundo cuadrado me dé dinas. Entonces la pregunta dice: ¿cuál sería la masa? Utilizo la fórmula que ya habíamos despejado: masa es igual a peso sobre gravedad, y reemplazo. En lugar del peso anoto 90.000 dinas y en lugar de la gravedad 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Divido 90.000 dinas entre 981 centímetros sobre segundo cuadrado y tengo 91,74 gramos. Por supuesto, esto podemos comprobarlo en la calculadora. Aquí tenemos la calculadora, anotamos 90.000, 90, 3 ceros, es 90.000 dividido entre 981 y obtenemos como resultado esta fracción que pulsando esta tecla se transforma en números decimales, 91,74. Lo vamos a redondear hasta ahí. El que sigue es 3, pero como es menor a 5 no le añade nada al 4. Si fuera mayor a 5, por ejemplo si fuera 6 o 7, entonces aquí no sería 74 sino 75, se le aumenta 1. Pero como es 3 menor a 5 no se le aumenta nada y el redondeo quedaría en 91,74 gramos. ¿Por qué gramos? Bueno, ya hemos dicho que dinas se obtiene multiplicando gramos por centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces dinas es lo mismo decir gramos sobre centímetros, gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces abajo tenemos centímetros sobre segundo cuadrado que se va a simplificar, centímetros sobre segundo cuadrado con centímetros sobre segundo cuadrado, y el resultado sale gramos. Por ese motivo la masa en este resultado está en gramos. Por supuesto, todo esto que acabo de hacer de aquí no es necesario hacerlo manualmente, sino en nuestra mente, pero si nos cuesta hacerlo, pues podemos hacerlo a mano. Es también muy importante tener a mano esta tabla hasta que nos la aprendamos de memoria, ¿no?
qué multiplicado por qué da qué. Bueno, continuemos. Pon pausa al video y realiza este otro problema. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver yo, así podrás verificar si lo hiciste bien. Dice, calcular la masa de una piña que tiene un peso de 700.000 dinas. Los datos. Si el peso es 700.000 dinas, entonces la gravedad, ¿cuánto tiene que ser? Ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Tiene que ser 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Siempre que se trabaje en dina, esta debe ser la gravedad. La pregunta es calcular la masa. Bueno, la orden es calcular la masa. Y entonces masa es igual a peso sobre gravedad. Reemplazo, en lugar del peso pongo 700.000 dinas. Y en lugar de la gravedad anoto 981 centímetros sobre segundo cuadrado. La división da como resultado 713 enteros 56 centésimas de gramo. Vamos a comprobar este resultado con la calculadora. Aquí está la calculadora, anoto 700.000, 700 y 3 ceros más, dividido entre 981. El resultado es 713.557. Yo le puse 56 porque el número que sigue a 55 es mayor a 5, es 7. Como es mayor a 5 se le aumenta 1, entonces queda 56. Así es como se redondea. Ese será el resultado y la respuesta es gramos porque, como ya dijimos acá, dinas es igual a gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, se simplifica centímetros sobre segundo cuadrado con centímetros sobre segundo cuadrado y queda como resultado gramos. Bien, espero que haya quedado claro cómo se resuelve este tipo de ejercicios y el manejo de la tabla. Voy a darte otro ejercicio ligeramente diferente, pero yo creo que tú puedes hacer. Pon pausa al video e intenta realizar este otro problema. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver para que puedas verificar si lo hiciste bien. El problema dice, Pedro tiene un peso de 125 kilopondios. ¿Cuál es su masa? Entonces empezamos con los datos. El peso de Pedro es 125 kilopondios. Si el peso está en kilopondio, ¿en qué unidades debe estar la gravedad? Si ya te fijaste en la tabla, pues debería estar en metros sobre segundo cuadrado. Porque UTM por metro sobre segundo cuadrado da kilopondio. Entonces sí o sí tiene que estar en metros sobre segundo cuadrado. Y ya hemos dicho que la gravedad en metros sobre segundo cuadrado es 9,81. Hay que aprenderse estos valores de memoria. O 9,8 si es que tu profesor trabaja con 9,8. Luego la pregunta es ¿cuál es la masa? La masa es la incógnita y la fórmula que se utilizará es masa es igual a peso sobre gravedad. El peso es 125 kilopondios, reemplazamos, y la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Dividimos 125 entre 9,81 y obtenemos como resultado 12,74 UTM. Primero verifiquemos el número. ¿De dónde sale 12,74? Aquí está la calculadora. Dividimos 125 entre 9,81 y como resultado obtenemos 12,74. En realidad tenemos más números, pero el que sigue al 4 es 2. Como es menor a 5, entonces no se le añade nada al 4. Si fuera mayor a 5 se le añadiría 1 y sería 75. Pero es 2. 2 es menor a 5, entonces se queda en 12,74. 2 enteros 74 centésimas. Ahora, UTM, se escribe UTM porque ya hemos dicho que kilopondio se obtiene multiplicando UTM por metro sobre segundo cuadrado. En vez de kilopondio podríamos anotar UTM por metro sobre segundo cuadrado, que se va a simplificar con metro sobre segundo cuadrado del denominador. Entonces quedaría UTM. Por eso la masa en este caso es UTM. Bien, ahora pon pausa al video y realiza este otro ejercicio. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver yo para que puedas verificar si lo hiciste bien. Dice, encontrar la masa de un león cuyo peso es de 180 kilopondios. Pondremos los datos. Como primer dato tenemos el peso, que es 180 kilopondios. Si es kilopondios, entonces la gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado.
Nos pide encontrar la masa, así que la masa es la incógnita. Utilizamos la fórmula que ya hemos estado estudiando en varios ejemplos, masa es igual a peso entre gravedad. Reemplazamos, en vez del peso, anotamos 180 kilopondios, dividido entre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Dividiendo 180 entre 9,81, obtenemos 13 enteros 35 centésimas. Vamos a comprobar en la calculadora que esto está bien. 180 dividido entre 9,81 nos da como resultado este número, 18 enteros, y aquí tenemos muchos decimales, solo vamos a trabajar hasta las centésimas. Aquí dice 34, pero yo he anotado 35 porque el que sigue al 4 es 8, y 8 es mayor que 5, y cuando es mayor a 5 se le aumenta 1 a la última cifra que se está utilizando. Entonces este 4 recibe un 1, y entonces por eso queda 18 enteros 35 centésimas. La masa entonces sería 18 enteros 35 centésimas UTM, unidad técnica de masa. Y sabemos que es UTM porque kilopondio se transforma en UTM por metro sobre segundo cuadrado, según la tabla que ya les he dado anteriormente. Luego se simplificaría metro sobre segundo cuadrado del numerador con lo mismo del denominador y quedaría UTM, unidad técnica de masa. Espero que te haya salido ese resultado y ahora te voy a dar otro ejercicio para que lo resuelvas. Como ya hemos dicho antes, toda esta expresión que estaba aquí la borré porque en realidad no es necesario anotarla. Solamente en nuestra mente podemos hacer este cálculo. Aquí la dejé para que tú puedas realizarlo aquí en el ejercicio de la derecha. Continuemos. Pon pausa al video y resuelve este otro problema. Si ya lo has hecho, lo voy a hacer yo. Dice, ¿cuál es la masa de un mono de 20 libras de peso? Los datos son los siguientes. El peso es 20 libras, libra fuerza, porque esa F quiere decir fuerza. Y cuando trabaja en libra fuerza, nosotros tenemos que trabajar con la gravedad en pie sobre segundo cuadrado, porque slug por pie sobre segundo cuadrado es libra fuerza. Así que tenemos que acordarnos cuál era la gravedad en pie sobre segundo cuadrado. Habíamos estado trabajando con 32,17 pie sobre segundo cuadrado. Vamos a seguir trabajando con el mismo valor. Y la masa es la incógnita. Ya sabemos que masa es igual a peso entre gravedad. Así que reemplazamos, en vez del peso, 20 libras fuerza entre la gravedad, que es 32,17 pie por segundo cuadrado. La división dará como resultado 0,62 o 62 centésimas y la unidad es slug. Veamos primero cómo se obtiene este resultado. Aquí tenemos la calculadora, hay que dividir 20 dividido entre 32 enteros 17 centésimas. El resultado es este número 0, bueno, aquí existen muchos decimales, pero solo tomaremos dos decimales, 62, y no es 63 porque el que sigue al 2 es 1. 1 es menor a 5. Entonces no se le añade nada, quedaría simplemente 62. Por eso aquí en el resultado puse 0 entero 62 slug. ¿Y de dónde sale slug? Pues ya sabemos que slug por pie sobre segundo cuadrado da como resultado libra fuerza. Entonces eso vamos a anotar, en lugar de libra fuerza, slug por pie sobre segundo cuadrado. Ahora tenemos pie sobre segundo cuadrado y abajo también pie sobre segundo cuadrado, pues entonces simplificamos y obtenemos como resultado slug. Bien, continuemos. Pon pausa al video y realiza este otro problema. Si ya lo has hecho, voy a resolverlo para que puedas verificar si lo has hecho bien. Dice, el peso de un cerdo es de 185 libras fuerza. Calcular su masa. Los datos son los siguientes. El peso es 185 libras fuerza. Y en este caso, cuando está en libras fuerzas el peso, la gravedad tiene que estar en pie sobre segundo cuadrado, que será 32,17 pies sobre segundo cuadrado. Entonces la pregunta es calcular la masa, es la incógnita, y sabemos que masa es igual a peso entre gravedad. Así que reemplazamos, en vez del peso, anoto 185 libras fuerza, y en lugar de gravedad, 32,17 pies sobre segundo cuadrado. Dividiendo se obtiene 5 enteros 75 centésimas. Podemos verificar este resultado dividiendo 185 dividido entre 32,17.
y obtenemos este resultado, 5 enteros, 75 centésimas. El número que sigue después de 5 es 0, así que no se le añade nada al 5. Quedaría redondeado así, de esa manera. Y ese slug, por lo que ya hemos dicho antes, libra-fuerza es lo mismo que slug por pie sobre segundo cuadrado. Y en el denominador tenemos pie sobre segundo cuadrado, que se simplificará con el numerador. Y tendremos así el resultado final, que es slug. Muy bien, espero que te haya salido bien este resultado, que te hayan salido todos los ejercicios correctamente. Si no los has hecho, pues entonces retrocede el video, vuelve a verlo y hazlo tú los ejercicios, porque es la manera correcta de aprender, es haciendo, trabajando, ¿no? O si tienes ejercicios que el profesor te ha dado, pues resuélvelo en base a la información que te he proporcionado en este video. Espero que esta información haya sido de utilidad. Vamos a seguir subiendo videos como este y también podrás encontrarlo tanto en este canal como en nuestro sitio web oficial videosdematemáticas.com.